Como seguramente ya habrás visto en noticias, en la Ciudad de México hubo una marcha en contra de la gentrificación que ha causado mucha polémica en redes sociales, en medios de comunicación y en varios espacios. Tanto por el ya siempre habitual y conocido "esas no son las formas", como porque mucha gente está acusando que la marcha fue xenofóbica, que levantaba mucho discurso y porque habían varias consignas que eran discriminatorias muy cercanas a la extrema derecha. O incluso algunas personas diciendo que los mexicanos son hipócritas porque están pidiendo que los gringos se vayan de su país, pero al mismo tiempo ellos se quieren quedar en Los Ángeles. Este es un tema súper complejo, pero hay que desmenuzarlo, hay que problematizarlo y hay que partir del hecho de que no podemos llevarnos por conclusiones o respuestas simplistas, porque justamente ese es un problema de estos tiempos. Las respuestas simplistas, categóricas, reduccionistas son las que más pegan, las que tienen más likes, las que dan más tranquilidad a muchas personas, y eso lo entiendo, son épocas de incertidumbre y pues los simplismos parecieran prometernos algunas certidumbres, pero la realidad es que no es así. Entonces en este video voy a tratar de desmenuzar algunas cuestiones alrededor de esta marcha antigentrificación. Es muy complejo, incluso siendo un video largo creo que no nos va a dar para abarcarlo todo, pero haré mi mejor esfuerzo. A ver, y de entrada creo que una cosa que sí tiene que quedar muy clara es que una cosa es la marcha que ocurrió este fin de semana en la Ciudad de México y toda la discusión alrededor de ella, y otra cosa es la discusión sobre la gentrificación. Porque podemos discutir lo que queramos sobre la marcha, lo que nos pareció, lo que no nos pareció, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, lo que nos preocupa de la marcha y de los discursos que se dieron en la marcha, y otra cosa es la discusión de la gentrificación. Esto lo digo porque hay gente que está utilizando el debate sobre la marcha para invalidar todas las denuncias justificadas y fundamentadas en contra de la gentrificación. Básicamente porque algunas personas están instrumentalizando y utilizando todo el despapalle mediático en torno a la controversia de la marcha antigentrificación en la Ciudad de México para invalidar la discusión sobre la gentrificación, como si el problema no existiese, como si no hubiera nada que discutir, como si fuera una cosa irracional. Y esto hay que decirlo, la crisis de vivienda existe y una de sus manifestaciones es la gentrificación. Eso es indudable y me parece ilógico que alguien quiera negarlo, minimizarlo o incluso decir que la gentrificación es positiva. Entonces vamos a partir del hecho de que la gentrificación existe, es un problema, se puede revertir y prevenir, y que actualmente no se están tomando las medidas necesarias para hacerlo. Y por otro lado tenemos la marcha que ocurrió en Ciudad de México, que también allá hay varios temas que se mezclan y que hay que tratar de desmenuzarlos y separarlos, aunque sabemos que están relacionados en todo este despapalle. Por un lado, como ya dije, tenemos personas que se han visto afectadas por la gentrificación. Hay mucha gente en Ciudad de México que está harta de este problema y sobre todo está harta de que se minimice o que no se esté atendiendo de frente. Por otro lado, también esta discusión sobre la gentrificación se da en un contexto bastante complejo en las relaciones entre Estados Unidos y México. Todo ese tema de Donald Trump, los aranceles, lo que ocurrió en Los Ángeles, etcétera, todo ese contexto que ya conocemos, nos guste o no, de alguna manera envuelve o le da lugar a esta discusión que se está dando actualmente en Ciudad de México. Porque para mucha gente en Ciudad de México no solo es el tema de la vivienda, del acceso a la vivienda, de los precios, sino que también muchos habitantes de Ciudad de México han visto la discriminación que sufren los mexicanos en Estados Unidos, pero en su propia ciudad. Por ejemplo, recuerdo que alguien me comentó que en Ciudad de México vio a una persona que tenía una gorra de MAGA. Históricamente siempre han habido estas tensiones sociopolíticas entre mexicanos y estadounidenses, enmarcadas en una lógica y en unas dinámicas de discriminación y sobre todo racistas. Pero normalmente el escenario de esas disputas, de esos choques, al menos el escenario presencial y directo, solía ser el territorio de Estados Unidos. Es decir, para poder encontrar ese tipo de confrontaciones tenías que irte a Estados Unidos o ser una persona mexicana o descendiente de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Y con todo este proceso que se dio a partir del 2020 de la llegada masiva de personas del norte global, sobre todo de Estados Unidos, a ciudades como Ciudad de México, pues esto digamos que cambió un poco. Y ahora esas tensiones las podemos ver también en Ciudad de México. No es que antes no había inmigración estadounidense en México, siempre ha habido. Desde hace décadas que el principal grupo de inmigrantes en México son estadounidenses. Esto no es nuevo, pero por alguna razón este fenómeno de los nómadas digitales y todo esto que ocurrió a partir del año 2020 generó nuevas dinámicas que de alguna manera hicieron que se manifestaran esos choques sociopolíticos marcados por la discriminación
en la Ciudad de México y en otras ciudades de México. Ahora, tampoco diría que esto es algo 100% nuevo. Yo nací y crecí en Yucatán y allá este fenómeno, como en otros estados, se ha venido viendo desde hace décadas, pero de una manera más sutil, o quizá no se discutía tanto o no se pronunciaba tanto. Por ejemplo, hay muchos puertos en Yucatán donde hay una gran comunidad de canadienses. De repente llegas a algún pueblo de la costa de Yucatán y pareciera que los canadienses casi que alcanzan a la población local en número. Peor de todo es que cuando ocurren cosas de inseguridad, la policía responde a los llamados, pero rapidísimo si son canadienses. Incluso luego los municipios y la Secretaría de Seguridad Pública hacen asambleas ciudadanas que son realmente asambleas para esa población canadiense, para escuchar sus quejas, inquietudes, toman nota y les hacen caso. Es decir, como si las mismas autoridades tuvieran más voluntad y estuvieran más dispuestas a atender las preocupaciones de estas personas del norte global que llegan al sur global como es México. Entonces, hace décadas que hay estas tensiones geopolíticas, sociopolíticas entre los dos países, enmarcadas justamente por las relaciones asimétricas entre Estados Unidos y México y que se han ido manifestando en la ocupación de territorio, de espacios, como ocurría, por ejemplo, en Yucatán, en Puerto Escondido, Oaxaca, en Manzanillo, en varios puertos y lugares turísticos, pero que normalmente eran poblaciones más pequeñas y que ahorita por distintos procesos, como es el que ocurrió en 2020, se manifiestan ahora en grandes ciudades como es la Ciudad de México. Eso sin mencionar que nos encontramos en una coyuntura muy particular y muy tensa con Estados Unidos. Entonces hay que entender que hoy la discusión sobre gentrificación no es solo una discusión sobre gentrificación, o de alguna manera es un poco compleja separarla de todo lo que está ocurriendo alrededor. Y estrictamente son cosas separadas. Una cosa es esa discusión sobre vivienda, política pública, y otra es el tema con la relación con Estados Unidos, el racismo y todas estas dinámicas. Pero en estos momentos, para mucha gente en Ciudad de México es complicado separar una cosa de la otra. Y ojo, esto yo no lo estoy justificando. Yo sí creo que se tiene que separar una cosa de la otra, o al menos ser conscientes de estos dos procesos jugando en el mismo terreno. Pero tampoco es tan fácil pedirle a personas en Ciudad de México que sí están viviendo allá y que sí están en el día a día en esas dinámicas, que fácilmente separen las cosas como yo puedo hacerlo acá en Monterrey, en un contexto totalmente diferente donde no se está viviendo eso. Eso sin mencionar que históricamente la relación del mexicano con el extranjero como una figura y ente abstracta ha sido muy compleja a lo largo de la historia. Tan solo pensemos en cómo se manifiesta esta desconfianza estructural y cultural hacia el extranjero en nuestro himno nacional, en la Constitución mexicana en varios artículos o incluso en toda la narrativa que nos enseñan a lo largo de la educación primaria y secundaria en los libros de texto sobre historia. La historia de nuestro país ha estado marcada por intervenciones muy dolorosas que dejaron muchos daños en nuestro país, como las intervenciones estadounidenses, la francesa, la inglesa, la llegada de Mago de Oz, entre otras. Y eso sin decir que actualmente seguimos viviendo procesos de extractivismo del norte global hacia el sur global, como por ejemplo todo el tema de las mineras canadienses en territorio mexicano. Y tenemos que partir de que este contexto es muy complejo, nos guste o no. Y aunque sí nos gustaría muchísimo a muchas personas, no podemos exigir que la discusión de gentrificación solo sea sobre política pública, sobre política de vivienda, porque para muchas personas una cosa no está separada de la otra. Esto significa que está bien la xenofobia y que hay que fomentarla, permitirla y avalarla. Por supuesto que no. Si bien la desconfianza del mexicano hacia lo extranjero, hacia el peligro de afuera, hacia maciosare, un extraño enemigo, tiene una explicación histórica, cultural, política que es muy compleja y que no es un capricho ni salió de la nada, también tenemos que advertir que eso puede llevar a discursos xenofóbicos como ya ha ocurrido en la historia de nuestro país. Pensemos, por ejemplo, con todo lo que ocurrió con la población china en México a principios del siglo XX, que además es una etapa de nuestra historia que está bastante calladita y casi no se habla de ella, pero verdaderamente México en esa época con las personas que venían de China éramos auténticos trompistas. Y precisamente por eso a mí se me preocupan pancartas como las que decían México para los mexicanos. Porque el problema con esas pancartas es que no es un mensaje solo para los estadounidenses, sino en general para cualquier tipo de inmigración. Y el problema de un discurso anti-inmigración es que no se lo van a cobrar al estadounidense que está pagando un penthouse en la Roma. Se lo van a cobrar al haitiano,
al hondureño, al argentino, a varias personas que vienen a nuestro país buscando mejores condiciones de vida. Es decir, a otras personas del sur global que llegan a México, tal y como mexicanos se van a otros países buscando mejorar su situación de vida. Hay una canción de Los Prisioneros que a lo mejor conocen, que a mí me encanta, que me parece que describe muy bien esta idea, que es los otros extranjeros. Y otro problema que yo le veo a frases como esa de México para los mexicanos es que terminan lavándole la cara a todas las personas mexicanas que participan, producen y se benefician de esos procesos de gentrificación y de expulsión. Los estadounidenses que están llegando a Ciudad de México y que están desplazando a la población local lo hacen porque hay empresarios mexicanos e incluso autoridades que se benefician de este proceso, que promueven, disponen y acomodan todo para que esto pueda darse. No es que los estadounidenses iniciaron el proceso de gentrificación en Ciudad de México. Llegaron porque ya había un proceso de gentrificación en Ciudad de México, ya había todo un proceso de desplazamiento desde hace décadas y eso está documentado. Pero con el año 2020 entramos en una nueva etapa, con unas nuevas dinámicas, con nuevos actores, incluyendo las plataformas de alojamiento turístico a corto plazo, entre otros, que generaron un nuevo proceso en el cual se potencializó la llegada de personas de Estados Unidos y del norte global. Ojo, pero no cualquier persona del norte global, sino personas que llegan a participar en un mercado y en unas dinámicas que les favorecen porque convierten a las ciudades en hoteles todo incluido. Se les vende como que ahora la ciudad es para ellos y se les va incluso acomodando y asistiendo para que todo se adecue a sus dinámicas y sus necesidades. Y esto se da en un proceso más amplio a nivel mundial en el cual las ciudades se han convertido en una mercancía. Cuando las ciudades son una mercancía, hay personas que gestionan y venden este producto y otras personas que lo compran y lo adquieren. Y en esos procesos de gentrificación o turistificación o similares, quienes controlan, explotan y venden este producto llamado ciudad son personas con mucho poder adquisitivo, con mucho poder político, que tienen la capacidad de tomar ciertas decisiones para que este tipo de mercado o este tipo de dinámicas de consumo, que al final del día es eso, puedan darse y puedan atraer cada vez más a personas del norte global con esa capacidad para adquirir ciertos productos, servicios, renta, etc. Lo que está pasando en Ciudad de México no es muy distinto a lo que desde hace décadas ocurre en muchos lugares como es Yucatán o como es Oaxaca, en donde las costas se han privatizado justamente para personas de alto poder adquisitivo, sean nacionales o extranjeras. Y ese es un punto clave que no podemos dejar de perder de vista en esta discusión. El tema de la gentrificación no es en sí un conflicto de nacionalidades, no es en sí un conflicto de un país a otro, es un conflicto de clases. La gentrificación se produce por desigualdad de clases, porque las ciudades se van acomodando para atender únicamente a cierto perfil de habitantes nacionales o extranjeros y se va desplazando al resto de la población porque todas las dinámicas que buscan favorecer a un sector se hacen a costa del habitar del resto y del grueso de la población. Entonces, esto es un tema de clase, de desigualdad, de sistema económico, de política de vivienda, no de nacionalidades. Porque eso me preocupa de México para los mexicanos en este tipo de marchas. Lo que puede generar es que no veamos a todos esos actores locales que participan, se benefician e impulsan estos procesos. Porque el estadounidense en Ciudad de México es muy visible en varios sentidos, físicamente, su acento, etcétera, etcétera. Pero no así las personas que están moviendo y beneficiándose de estos procesos desde México. Tú puedes estar en la fila del cine con una persona que acaba de desplazar todo un edificio de departamentos para convertirlo en Airbnb y tú ni en cuenta. Y tú la puedes ver como una persona mexicana más que está contigo en una fila del cine y jijiji, jajaja, y esta puede ser muy amable y tú no lo sabes. A ver, vamos a resumir lo que ya tenemos hasta acá. Por un lado, tenemos una discusión sobre un problema real que es la gentrificación. Por otro lado, tenemos unas dinámicas sociales, sociopolíticas, históricas muy complejas con Estados Unidos. Y de por sí hay una cultura de desconfianza hacia el extranjero muy arraigada en México. Si bien es cierto que cada uno de estos tres elementos merece su discusión aparte, separada y profundizada, en esta coyuntura se entremezclan y eso hace más compleja la comunicación y la discusión de lo que ocurrió en Ciudad de México con esta marcha. Frente a toda la confusión y complejidad de esta coyuntura donde estos tres temas se mezclan inevitablemente,
Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que son tres elementos que están en juego, y si bien van a haber veces que nos va a ser muy complejo separar una cosa de la otra, tenemos que ser conscientes de que son tres cosas distintas operando en una misma discusión pública. Y para que esta discusión pueda llevar a buen puerto, tenemos que entender que es una realidad compleja y que varias cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Por eso les quería proponer un par de premisas para tener como punto de partida en cualquier discusión que tenga que ver con la marcha que se dio en Ciudad de México, o en general como puntos de partida para cualquier discusión sobre la gentrificación. Número 1, la gentrificación no es migración. La gentrificación no es cuando llega gente a vivir a tu ciudad. La migración nunca es en sí misma el problema. La migración es parte inherente de la historia de nuestras ciudades. Y por supuesto que cualquier discurso xenofóbico es condenable. Número 2, no hay racismo a la inversa, no hay xenofobia a la inversa, no hay discriminación a la inversa. Y no es racismo ni xenofobia cuando una población denuncia los procesos de neocolonialismo o neoextractivismo que se dan del norte global al sur global. Por ejemplo, cuando hablamos de las mineras canadienses en México y todo lo que están generando en el medio ambiente, eso no es xenofobia, es denunciar una situación que se da a partir de desigualdades estructurales en las cuales un estado como es el canadiense y también sus particulares, sus empresas, tienen una relación de poder que les permite llegar a países como México y explotar y acaparar recursos a costa de la sustentabilidad ambiental en México. Esto no es pedir que se discrimine a personas estadounidenses, no es decir que ya no se deje entrar a ninguna persona de Estados Unidos a México, no es volver esto una discusión nacionalista, es denunciar relaciones de poder. Número 3, las personas estadounidenses que gentrifican en Ciudad de México no lo hacen en sí por su pasaporte, sino por las relaciones asimétricas, económicas y políticas que les permiten beneficiarse de esa situación. ¿Puede haber algún estadounidense viviendo en México que no gentrifique? Sí, y esto es así porque es un tema de clases y de desigualdad, no de pasaportes en sí. Por ejemplo, el estadounidense que está ahorita en Alabama desempleado y que lo están desalojando en este momento y que también está siendo desplazado, no es igual a aquel que puede irse a Ciudad de México y pagarse un penthouse en la Roma. Ese estadounidense en Alabama no tiene los recursos para irse a Ciudad de México y de hecho él está siendo afectado por procesos similares a los que se viven en Ciudad de México. Y tan es así que hay muchos estadounidenses que están participando en procesos de gentrificación en México sin ni siquiera estar en México. Recordemos que hay muchas personas que están invirtiendo en el mercado inmobiliario a través de lotes de inversión o de edificios que se están construyendo, que forman parte de esos procesos de gentrificación y expulsión, pero que ni siquiera están en el país, están invirtiendo desde sus casas. Y de la misma forma hay muchos mexicanos que invierten en estos proyectos. Es un proceso mucho más complejo, pero siempre se parte de la desigualdad de clase, no del pasaporte en sí. Aunque, como ya dijimos en el punto 2, no podemos negar esas relaciones asimétricas que existen entre Estados Unidos y México y toda esa conflictividad histórica. Número 4, como ya lo dije y ya lo repetí, entonces nada más lo vamos a recordar, la gentrificación también la hacen mexicanos. Podemos prohibir la entrada de personas de otros países en México, cosa que por supuesto me parecería un absurdo y no es para nada la solución. Y aún así habrían procesos de gentrificación llevados por mexicanos. Sobre todo porque, insisto, la gentrificación no requiere ni siquiera que las personas estén en el país. Basta con que haya desigualdades económicas que permita que alguien invierta en un proyecto a costa de otras personas. Creer que es solo un tema de extranjeros en general no solo sí puede llevar a discursos xenofóbicos que se les va a cobrar no a los estadounidenses, sino a personas del Caribe, Centro y Sudamérica, por ejemplo, sino que además es lavarle la cara a todas esas personas locales, nacionales, que participan y se benefician de estos proyectos. Me parece que estas premisas son básicas para que podamos tener cualquier discusión sobre, por ejemplo, la marcha. De entrada tenemos que recordar que esta marcha no iba a ser una marcha. En la convocatoria lo que se buscaba era hacer un evento en el parque como punto de encuentro que sirviese como una especie de conversatorio para hablar de la gentrificación, compartir experiencias, dolores, e ir perfilando un horizonte de exigencias. Realmente esa era la actividad. Lo que ocurrió es que la convocatoria recibió más gente de la que se pensaba y se armó una marcha espontánea. La gente quería marchar porque estaba harta de la gentrificación.
Y esto generó un poco lo que vimos, que es una marcha donde habían varios discursos atravesados por la gentrificación, pero con enfoques distintos, varios grupos, varios colectivos y varias exigencias que estaban allá presentes porque se enmarcan en toda esta discusión de la gentrificación, pero no era univocal. Es decir, no hablaban al unísono, con el mismo discurso, con el mismo enfoque, sino que los medios de comunicación han buscado seleccionar a aquellos que les conviene más según su postura o cercanía o inclinación política, como sabemos que siempre ocurre en marchas y protestas. Y en ese sentido es posible que veamos pancartas que no nos gustan, que no nos parecen o que nos parecen problemáticas, como para mí en mi caso es esa de México para los mexicanos, porque no es un tema de nacionalismo, no es un tema de defensa nacional, es un tema de clases y de desigualdad, como ya dije. Pero también hay otras, como por ejemplo de fuera gringos, que yo entiendo que puede ser un poco problemática, pero fíjense que no está hablando de cualquier extranjero. Y me parece que ese tipo de frases, si bien pueden ser discutidas, debatidas y cuestionadas, me parece que lo que están enfocando allá es justamente la relación específica con un país. No está hablando ya de extranjeros en general. Es como cuando en las marchas feministas hay frases que hablan de los hombres. Por supuesto que no todos los hombres, pero por economía del lenguaje, porque es una pancarta, porque es una frase, se habla en esos términos no con una intención de generalizar, sino de nombrar. Y sé que esto para muchos puede ser problemático o que no lo ven así, pero sí tenemos que entender que en una marcha las pancartas y las frases tienen una función muy distinta a, por ejemplo, la discusión que podemos tener en un video como este más extendido, o en una discusión académica, o en una mesa de discusión política, o en una mesa a fondo, en una discusión familiar en un domingo. Las marchas sirven en muchos sentidos como catarsis y la gente expresa en pancartas las cosas como las siente. Y muchas veces creo yo que si bien no todas las frases y todas las pancartas deben ser aceptadas y siempre deben problematizarse, siempre deben de discutirse, también creo que cuando leemos una no debemos asumirla desde una literalidad siempre, sino que tenemos que preguntarnos qué es lo que esa persona está tratando de expresar. ¿Cuál es el proceso social o la circunstancia que se está tratando de manifestar a través de esa frase, que puede ser acertada o no, que puede ser la mejor formulación o no, pero hay una cosa ya que se está buscando? Y a mí me parece que en esas que hablaban de referencia a los yanquis, a los gringos, no necesariamente había un discurso xenofóbico, sino que lo que había era una intención de apelar a esa relación que no es cualquier relación entre una población y otra, sino que son relaciones de dominación. Insisto, probablemente gente de Ciudad de México que está tratando de nombrar, sí, las problemáticas de la gentrificación, pero también esas tensiones sociales y políticas que están viviendo ahora de manera directa y de manera personal, que históricamente habían estado separadas por las distancias y que se llevaban principalmente en el territorio estadounidense. Y con esto no estoy diciendo que justifiquemos todo o cualquier pancarta o cualquier frase. Lo que estoy diciendo es que más allá de si justificas o no, hay que comprenderlo. Incluso para no justificar algo, tenemos que comprender de dónde viene y hacia dónde está tratando de apelar. Entonces creo que en esta marcha sí hubieron frases y discursos que me parecen muy problemáticos porque justamente terminan tergiversando una discusión que debiera ser de clase o en todo caso de relaciones de subordinación de una población de un país a otra por desigualdades históricas y políticas, sin que caigamos en discursos que criminalizan y discriminan a la migración, sin que demos rienda suelta a que personas xenofóbicas quieran colgarse de una lucha para sacar a pasear todos sus discursos horribles. Recordemos que la extrema derecha siempre tiene la capacidad de meterse por donde menos imaginamos, y en este sentido sí hay que cuidar que este tipo de discusiones, de marchas, de manifestaciones, no les dé ni medio centímetro a otro tipo de discursos, que lo que busquen es llevar a un nacionalismo xenofóbico que sirva a otros intereses y sobre todo que nos distraiga de discutir y de denunciar un sistema económico, un modelo de ciudad y una serie de dinámicas inmobiliarias y turísticas que están desplazando y que son realmente la raíz de los problemas. Hecha esa advertencia, a mí sí me parece completamente injusto decir que la marcha en sí fue xenofóbica, porque eso lo que plantea es que absolutamente todas las personas que estaban allá presentes tenían un discurso xenofóbico cuando no era así.
cuando precisamente no toda pancarta que mencione gringo es xenofóbica, sino que puede venir de otro lugar, de otro sentir que a lo mejor no está bien plasmado, que a lo mejor no ha identificado la forma en traducir el origen de esas problemáticas y preocupaciones reales, pero que para nada parten de una lógica xenofóbica. Y además, y lo más importante, porque el problema de la gentrificación existe, porque hay muchas personas afectadas, porque hay muchas personas preocupadas, porque hay muchas personas estresadas por lo que está ocurriendo y porque no saben si les van a correr en un mes o dos del departamento aunque tengan un contrato vigente. Y porque contrario a lo que mucha gente dice, esto no es una discusión sobre gente que quiere tener el derecho a vivir en zonas nice, que quieren tener el derecho a tener gratis y sin pagar un penthouse en la Roma o en la Condesa. Esta es una discusión porque hay personas que están siendo desplazadas del lugar donde han vivido por años. No es una discusión aspiracionista de gente de yo también quiero vivir en esa zona fresa. Es una discusión sobre personas que se están viendo cada vez más desplazadas. Y no, esto no solo es en esas zonas, en lugares como Iztapalapa que tanto utilizan para sarcasmos y comparaciones con tufo clasista en estas discusiones. También allá está habiendo un proceso de aumento de las rentas. En Iztapalapa muchas personas también la están pasando mal por no poder pagar las rentas. Esto es generalizado y es un modelo de ciudad que hay que discutir. Y el problema es que lo bueno o malo, lo problemático o lo justificado de la marcha que se dio en Ciudad de México es que algunas personas lo están instrumentalizando para negar las exigencias de vivienda, para negar que hay un problema que se tiene que atender, para ridiculizar las exigencias como si fueran personas que nada más quieren todo gratis y que son personas vagas que quieren vivir como fresas sin hacer nada y otro tipo de cosas, y que además normalizan la idea de que hay zonas en la ciudad que son exclusivas, que todas las personas debiéramos estar separadas por situación socioeconómica. Insisto, esta es una discusión compleja. No creo ni siquiera que este video esté abarcándolo todo. Estoy segura que luego en comentarios me pondrán cosas que yo diga, ah, chin, se me olvidó abarcar ese punto. Es cierto, esto se me fue. Probablemente cuando termine de grabar diga, esto no lo dije, se me olvidó, porque es muy complejo. Pero creo que tenemos que abordar esta discusión partiendo de que es posible rechazar la xenofobia, reconocer las dinámicas asimétricas e históricas entre Estados Unidos y México, reconocer que hay un proceso basado en la desigualdad y en la diferencia de clases que beneficia a un sector a costa del otro, a través del cual la ciudad se vuelve una mercancía, que por supuesto tenemos que denunciar todos estos procesos porque afectan derechos básicos como es la vivienda, y que por supuesto tenemos que cuidar que esta discusión no sea colonizada por la extrema derecha que quiere traer y normalizar discursos xenofóbicos, ni mucho menos instrumentalizada por la otra derecha que lo que quiere es negar el derecho a la vivienda, ridiculizar una denuncia y que quiere hacernos creer que no hay ningún problema que tengamos que atender y que no hay una crisis de vivienda y que no hay procesos de gentrificación y que no hay gentrificación que sea positiva como ellos dicen y que la gentrificación sí es evitable, sí es prevenible e incluso reversible. Mucha gente dice que las marchas no sirven supuestamente para nada, pero para mí uno de los grandes éxitos que puede tener una marcha es cuando genera discusión pública. Y hay una discusión pública ahorita muy álgida, lo cual me parece que ya es un gran aporte de la marcha. Ojalá que esta discusión nos lleve a afinar los puntos y el horizonte para que esta exigencia no decaiga, sino que pueda pulirse, pueda enfocarse en un marco político, en un horizonte político que excluya estos peligros discursivos, pero que no suelte las necesidades, los dolores y la empatía colectiva que tenemos que tener frente a estas dinámicas que están afectando a muchas personas. Y bueno, pues eso, ahí me dejan allá sus comentarios, ayuden a compartir este video para que la comunidad crezca, todo lo que ya se saben. Y un saludo muy especial a la gente que llegó a este video por mi video de TikTok donde anuncié que iba a hacer este video. Les quiero mucho y qué bueno que nos vemos tanto en esta red social como en la otra.